¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa Agua Viva. Un abrazo, como siempre, desde Murcia. Te saluda tu amigo y servidor Juan Carlos Parra y estamos en 30 minutos aproximadamente de agua viva de la palabra de Dios para refrescarnos, para renovar nuestra fe, nuestra fuerza. Una parada en el camino por podcast, por YouTube, en la radio, en televisión, en nuestra app. Allí donde te encuentres, eso sí, concéntrate en aquello que Dios tiene para nosotros. Bebe, toma del agua viva de la palabra de Dios. Un abrazo también a la audiencia de Dynamis Radio, de Onda Paz. Puedes comunicarte con nosotros, por supuesto, en el 678-711-683. En ese teléfono cualquier comentario. Será un placer escucharte, tener un feedback en el correo electrónico vidartv@gmail.com. Y hoy traigo un tema que es muy importante, como todos, pero en especial para que Dios pueda llevarte a su propósito, al cumplimiento de su voluntad. Y quiero hablar sobre la consagración absoluta, que no es otra cosa sino un reconocimiento profundo de que somos enteramente de Dios. Esta es una decisión, como todo lo que pasa en la vida del cristiano. Dios es un caballero, Dios llama a la puerta y hemos de decidir cada uno de nosotros. No es la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Le entregamos nuestra vida. Efectivamente, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, estamos reconociendo que Él es el Kyrios, que Él es el Señor. Pero una vez que somos salvos, en algún punto del camino llegamos a un reconocimiento profundo de que somos enteramente de Dios. Nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras posesiones, en definitiva, todo le pertenece a Jesús. Y eso es un paso de madurez. Aunque en un principio reconocemos nuestra necesidad de Él, ahora reconocemos que Él nos necesita a nosotros o nos quiere como sus siervos y Él el Señor. Cuando miramos detenidamente a todos los hombres y mujeres que sirvieron al Señor fielmente en la palabra de Dios o en la historia, ellos y ellas en algún momento tuvieron un punto de inflexión. Tuvieron una decisión firme de entregarse plenamente a Dios y a su propósito. También puedes ver que se les reveló, supieron en lo más profundo de su ser que estaban dedicados, que estaban consagrados al Señor, quizás porque sus padres los consagraron, quizás porque fueron arrebatados de la muerte, arrebatados de la maldad, de destruir su vida viviendo en pecado, y aceptaron muy gustosamente esa realidad de que el Señor los había consagrado para sí. Es más, se sintieron afortunados por eso. Entonces, una vez que dieron ese paso de entrega o de reconocimiento de que eran completamente de Cristo, a partir de ahí pudieron ser usados como instrumentos poderosos para el plan de Dios. Y tú, querido amigo, querido oyente, querida amiga, televidente quizás, internauta, has dado ya ese paso. Si es así, este programa es para confirmarte y animarte en esa decisión. Y si no lo has hecho, este programa quiere provocar una consagración absoluta en tu corazón. Que tomes también conmigo hoy esa decisión. Y vamos, como siempre, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos sus huellas. Él es el Maestro. La entrega de Jesús en un solo versículo, ¿sabes en cuál? En Isaías capítulo 53 y versículo 10. Leo en la Biblia de las Américas: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
Y voy a ir frase por frase de este versículo que resume perfectamente la vida de Jesús. Quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Era la voluntad del Padre dar a su Hijo para salvarnos a la humanidad. Aunque para ello Jesús tenía que padecer el quebrantamiento y la muerte, era nuestro sustituto, el Cordero sobre el que iba a caer nuestro pecado. Y aunque quería el Padre, quiso el Señor, sin embargo, el Hijo debía tomar también la decisión en la tierra. Por eso dice a continuación, cuando Él se entregue a sí mismo. Nadie le quitaba su vida. Él dijo en Juan 10, 17 y 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Igual nosotros, el Padre no te quita, el Padre no es un ladrón, no quita nada. Él espera que voluntariamente, si hemos de darle algo, se lo demos libre y voluntariamente. El Padre ni siquiera a su Hijo lo forzó, lo violentó. Jesús debía decidir y también tú y yo debemos, en definitiva, acatar o rechazar la voluntad del Padre. Claro, Jesús lo decidió en la eternidad, eso lo vemos en 1 de Pedro 1, 19 y 20, Salmo 46 al 8, que en la eternidad el Hijo dijo al Padre, prepárame un cuerpo, y que ya estaba preparado como un cordero. Pero yo creo que en la tierra una y otra vez afirmó su rostro para cumplir con la misión. Desde que tenía 12 años ya lo vemos diciendo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y sobre todo en Getsemaní, cuando dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. Tomó esa decisión que recordamos en estos días de Pascua, de lo que comúnmente se conoce como Semana Santa. En Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús fue muy enfático declarando, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Por eso el Padre decía del Hijo constantemente, este es mi Hijo amado. Tú quieres agradar a Dios, que Dios te sonría, que Él diga, Pepi es mi hija amada en la que tengo contentamiento, Juan Carlos, en Él se agrada mi alma. Entonces, hemos de dar nuestra vida. Y Jesús dio su vida. Si hubiese retenido su vida, imagínate qué desastre, nadie seríamos salvos. ¿Cuánto se pierde cuando los hombres y mujeres de Dios no nos atrevemos a dar ese paso? Dice en Hebreos 10:10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Por esa voluntad hemos obtenido la salvación, hemos podido vencer al pecado y vivir para Dios en santidad. Y también nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios va a tener un fruto para esta vida y para la eternidad. Entonces, en el caso de Jesús, ¿cuál fue el fruto? Mira, dice a continuación, verá a su descendencia. Seguimos con Isaías 53:10. Quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda. Jesús entendió que era una ofrenda para el Padre, que dice, verá a su descendencia. Y desde la cruz, fíjate que desde la cruz, allí mismo, Jesús vio al ladrón. Uno lo vituperó, uno lo rechazó, sin embargo, el otro obtuvo salvación porque puso la fe en Jesús. Cristo dio allí mismo en la cruz el fruto, el linaje de su obra, de su entrega expiatoria. Y ha seguido viendo el fruto desde ese día en adelante. Generaciones y generaciones de creyentes que hemos nacido. ¿Por qué? Porque decidió una consagración absoluta al Padre y a la voluntad del Padre.
¿Y qué más dice este versículo? Dice, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Prolongará sus días, porque los días de Jesús, lejos de ser acortados, podría haber dicho, tengo 33 años, soy joven como para morir, pero resucitó al tercer día y ahora tiene una vida con poder, con gloria a la diestra del Padre. Entonces no ha ni mucho menos muerto, sino que vive en una forma superior porque quiso consagrarse, entregarse como una ofrenda. Cuando resucitó, prolongó sus días. Y también nosotros en Jesucristo recibimos resurrección y vida eterna. Lejos de perder tu vida cuando la entregas al Señor, Él te da una vida mejor. Él te da una vida eterna y una vida también con su poder y con su gloria, participando también de la vida de Cristo Jesús. Por último dice, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y esta parte es muy importante, dame tu atención. Esta frase, la voluntad del Señor en su mano prosperará, yo la quiero también para mi vida. Que la voluntad de Dios prospere en mi mano. Su plan en mi vida no se estanque, sino que prospere. En el caso de Jesús, si Jesús no hubiese tenido una entrega y consagración total, entonces la voluntad de Dios se hubiese visto estorbada, o dicho de otra forma, enturbiada. Y qué desastre. Nos hubiésemos perdido la humanidad y toda la creación y todo el propósito de Dios. Gracias a la consagración absoluta del Hijo, la voluntad del Padre tuvo éxito, tuvo cumplimiento, fue prosperada. El propósito eterno de Dios nunca se va a llevar a cabo con entrega parcial, con entrega a medias, con una consagración insuficiente. Eso, si no detiene, al menos sí que frena, ralentiza el avance de su reino en la tierra. Cristo dio hasta su última gota de sangre, ¿ves? Lo entregó todo por amor a ti y a mí, hasta el último esfuerzo, hasta el último aliento por obedecer al Padre y por amor a ti, por amor a mí, para salvarnos. Y nunca mejor dicho, entregó su juventud porque falleció siendo un hombre relativamente joven. Soportó una terrible humillación. Dice en un salmo que dio su poder al cautiverio, siendo Dios todopoderoso que podía en un pestañeo bajar de la cruz y tener ángeles a su lado para librarle. Sin embargo, por amor se quedó allí, porque sabía que era necesaria esa muerte para que tuviésemos vida. Era necesaria esa oscuridad para que la luz reine eternamente. Y por esa voluntad, por esa ofrenda, el propósito de Dios, la voluntad de Dios prosperó en las manos del Hijo. Entonces, la consagración de Jesús decidió nuestro futuro y también la victoria del reino de Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo y nosotros somos el fruto de su aflicción. ¿Sabías que cada especie se multiplica según su género? Es un principio que encontramos en el Génesis. Dios lo estableció así. Génesis 1, 11 y 12, Génesis 1, 20, 21. Allí la orden de Dios fue clara, que todo se reproduzca, la flora y la fauna, según su especie, según su género. Y también los hombres y las mujeres nos reproducimos, lógicamente, según nuestra especie y nuestro género. Incluso transmitimos algo, hay una herencia, hay una genética. Si Adán, varón y hembra, no hubiesen desobedecido a Dios, entonces se hubiesen reproducido no solamente con una naturaleza física, sino también espiritual, de vida, de pureza, de perfección. Probablemente hubiésemos leído en algún lugar de la Biblia que Adán engendró un hijo a la semejanza de Dios y que tenía la imagen y la gloria de Dios. Pero la realidad fue otra,
con el pecado de Adán y Eva, ellos se reprodujeron en hijos según su propia imagen. Esto lo leemos en Génesis 5:3, donde dice: Adán engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. No la imagen del hombre original sin pecado, sino ya una imagen y una gloria caída. El hijo que engendraron Adán y Eva heredó ya, desde ese primer momento, la humanidad heredó la naturaleza de pecado, esa naturaleza donde hay algo, sí, de la gloria y de la imagen de Dios, pero no lo que Dios había depositado en el hombre, que fuésemos un tabernáculo del Espíritu Santo, un templo santo donde Él pudiese habitar. Ahora el hombre tenía oscuridad, pecado, tinieblas. Y todas las generaciones desde entonces tenemos el estigma del pecado también habitando en nuestro cuerpo mortal, una herencia como especie, como linaje y seres humanos. Entonces, la buena noticia del Evangelio que te recuerdo hoy es que el segundo Adán, Cristo Jesús, también se multiplica según su género y según su especie. Todos los que somos la descendencia de Jesús, todos los que creemos y le aceptamos como Señor y Salvador, entonces nacemos del agua y del Espíritu, nacemos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces recuperamos la imagen y la semejanza de Cristo Jesús. O sea, por la fe tenemos vida de nuevo en nuestro espíritu y recuperamos la imagen de Dios, la imagen que se perdió en el Edén. Entonces Dios espera que todos nosotros que somos esas generaciones que hemos nacido de Jesús, que tenemos también su género, su especie, su imagen, también tengamos la misma entrega y la misma consagración. No a medias, sino una forma plena, total. En la carne no le podemos dar a Dios consagración absoluta, pero en el Espíritu sí que podemos. Por eso el paso de la consagración absoluta es posterior a que ya comienza un arrepentimiento, un caminar con el Señor y Dios te hace renacer, te da la vida, te da su vida, abre los ojos espiritualmente y el mismo Espíritu Santo entonces nos ayuda a dar esa consagración absoluta. Somos el fruto de su aflicción. Dice, verá su descendencia. Nosotros somos su linaje, paridos con dolor en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Dice que somos linaje real, generación santa, y Dios espera también que nosotros tengamos esa consagración absoluta. Isaías 53:10 en nuestras vidas. Aplica este versículo en nuestras vidas. Veremos el fruto de nuestra consagración. Hay un precio que tenemos que pagar, como dice, que el grano, si no muere, se queda solo. Pero si muere, ¿qué? Va a dar mucho fruto. Entonces daremos un fruto precioso si nos entregamos totalmente, como ese grano que muere, que rompe, ¿verdad?, la cápsula y brota, germina cuando hay una entrega. Como la mujer que derramó el frasco de perfume, lo rompió, igualmente se derramó. Entonces nosotros así podemos dar el fruto. Otras generaciones de cristianos que sean radicales para Dios, que amen a Dios con toda su fuerza, que no nos multipliquemos en cristianos religiosos, tibios, de medias tintas, no, sino en otros que ganemos para Cristo y que aprendan a amar a Jesús de la única forma en la que se puede amar. Como dice el Shema, oye Israel, ámale al Señor con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Lejos de que tus días cuando te entregas sean acortados, lejos de que tus días de alguna manera pierdan la vida, Dios no te la va a ¿cómo diríamos?, malgastar tu vida cuando se la entregas, sino que Él toma tu vida y la hace una vida digna, la hace una vida superior, la hace una vida con propósito
prolongarás tus días, serán mejores tus días cuando pones tu vida en las manos del Señor en esta clase de consagración que estamos hoy estudiando, consagración absoluta. Y lo que es más importante, Isaías 53:10, la voluntad del Señor en tus manos prosperará. Ya no va a ser mi sueño, ya no va a ser mi plan, ya no va a ser simplemente mi ambición, sino el sueño de Dios en mí va a prosperar. El plan de Dios, su propósito, lo voy a poder llevar a cabo. ¿Por qué entregarnos así? Juan Carlos, ¿por qué entregarte así? Amigo, amiga que me escuchas, es pagar un precio. ¿Por qué? Implica reconocer que soy enteramente del Señor con todo lo que tengo. Implica vivir íntegramente para su propósito. Es decir, con el apóstol Pablo, en ninguna manera estimo mi vida valiosa para mí mismo. Fíjate, mi vida no la estimo valiosa para mí mismo, sino para Dios. Hechos 20:24. Entonces, ¿qué es lo que nos puede mover a esto que acabamos de llamar consagración absoluta? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué entregarme de esa manera? Y solamente hay una respuesta. Además de todo lo que hemos visto, el fruto. Si Jesús no lo hubiera hecho, hoy no estaríamos aquí. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo va a prosperar la voluntad de Dios? Pero la respuesta, la motivación es por amor. Esa es la única motivación que puede llevar a alguien a dar su vida completamente al Señor. Cuando te das cuenta de que Él se dio, derramó toda su sangre por amor a ti, se dio totalmente por amor a ti, a mí. Entonces, Él conquista nuestro corazón y ahora queremos rendirnos al Salvador. Entonces, dice en 2 Corintios 5, 14 y 15 que el amor te constriñe. Cuando se te revela la cruz, pídele en estos días, Señor, revélame la cruz, por favor. Ayúdame a ver lo que pasó allí, la trascendencia y la profundidad de lo que pasó allí. Y entonces el amor de Cristo se convierte en un fuego en tu corazón, una pasión. El amor te constriñe, te empuja, te lleva a la entrega. Dice en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Luego, leyendo este versículo de otra forma, diremos, si imitamos a Cristo y andamos en amor, por amor nos entregaremos para Él, por amor nos entregaremos para los demás. ¿Sabes? Casi todos los días, cuando yo vivía en Águilas, pasaba por unos terrenos, pues 1 hectárea aproximadamente, como un campo de fútbol más o menos. Y eran unos dúplex a medio construir. 20, 30 dúplex que estaban solamente en la estructura. Y así llevaban, yo pregunté a los hermanos de Águilas, y así llevaban mucho tiempo parados. El problema era el derecho de posesión. O sea, todavía había un litigio, había una contienda, y todavía no estaba claro los derechos de posesión. Y yo pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué el constructor tenía una escritura de propiedad? Porque se lo había comprado al que era aparentemente el dueño. Pero resulta que el solar no era suyo, había habido un fraude, y ambos alegaban y defendían y probaban que el terreno y lo que había dentro le pertenecía. El constructor decía que lo había comprado y que ya había construido, y apareció otro dueño. El caso lleva años en los tribunales, y hasta que no se decida formalmente los preciosos dúplex que en plano gente había invertido, había comprado, iban a ser preciosos, pues esos dúplex estaban inconclusos
para perjuicio del constructor, para perjuicio también de los inversores, de los que habían comprado, hasta que no se decida el derecho de posesión, de quién era realmente la tierra. Y en ti y en mí igual, mientras en nuestra vida no esté claro completamente quién tiene el derecho de posesión, entonces la obra va a estar a medias. Porque Dios nos edifica. Dice que somos un edificio de Dios. Nos edifica como un sacerdocio santo para Él. Pero el Señor no va a edificar en un territorio, en un terreno que no es suyo. Por supuesto que somos suyos porque Él nos compró con su sangre, pero espera que tú reconozcas, que tú le des los derechos de posesión. En el momento en el que tú te levantas y dices, no, es mi vida, es mi familia, es mi tiempo, son mis planes, son mis recursos, el Señor para y dice, ok, aquí no están claros de quién son los derechos de posesión. Cuando tú dices, Señor, yo reconozco que mi vida es tuya y que tú tienes los derechos de posesión, que yo reconozco que totalmente estoy consagrado para ti, te pertenezco, entonces la obra del Señor sigue adelante, su edificación en ti continúa y no vas a ser un proyecto inconcluso, una promesa de algo que nunca acaba de ver la luz, sino que el Señor lo que ha diseñado, eso precioso que está construyendo en ti, lo va a completar para usarte en una forma preciosa a ti y a tu familia. Y me gustaría terminar con algún ejemplo. Por ejemplo, algún ejemplo de la historia. Por ejemplo, Jonathan Edwards escribió lo siguiente acerca de su consagración. Me dediqué solemnemente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor para no pertenecerme más en ningún sentido, para no consolarme como el que de una forma u otra se apoya en algún derecho, presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás hasta el fin de mi vida. Es Jonathan Edwards, tan usado, siervo de Dios en los Estados Unidos. Otro ejemplo, George Whitefield, gran evangelista. Cuando el presbítero me impuso las manos, si mi vil corazón no me engaña, ofrecí todo mi espíritu, alma y cuerpo para el servicio del santuario de Dios. Puedo testificar ante los cielos y la tierra que me di a mí mismo cuando el presbítero me impuso las manos para ser un mártir por aquel que fue clavado en la cruz en mi lugar. Otro justo hecho ya perfecto, David Brainerd, padecía tuberculosis y sin embargo fue usado en una corta vida para llevar el evangelio a las pieles rojas de las forestas de Nueva Inglaterra, de Estados Unidos. Él escribió en su diario: me ofrecí con gozo para pasar los mayores sufrimientos por la causa de Cristo, aun cuando fuese el ser desterrado entre los paganos, siendo así que pudiese ganar sus almas. Y vaya que así se cumplió. ¿Cuántas almas pudo ganar David Brainerd? Impresionante. Se me acaba el tiempo, pero podría seguir con Hudson Taylor, con Roberto McKinney, con Enrique Martin, muchos de ellos, Dwight Lyman Moody, que en algún momento escribieron en sus diarios cómo se consagraron, cómo se rindieron completamente al Señor. Pero ha llegado el momento de que tú y yo decidamos si queremos darle al Señor esta clase de consagración que hemos llamado consagración absoluta. En un poema Lowell escribió: una vez a cada hombre o nación llega el terrible instante en que decida dentro de su corazón lo que será su vida en adelante en la batalla entre el bien y el mal, la verdad santa o el error fatal. Si no decides, ya has decidido vivir a medias,
Te pido que medites en esta consagración de Jesús y de tantos grandes hombres y mujeres de Dios y seas uno más de aquellos que dan el paso de consagración absoluta. Hasta la semana que viene, que Dios te bendiga. Un abrazo.